Buenos días, queridos amigos y amigas que nos siguen y nos acompañan en nuestro canal, en esta reflexión que hacemos sobre la palabra de Dios durante la semana. El día de hoy nuestra reflexión es absolutamente aguda, fuerte, de esas reflexiones que cuando nos llega a la mente y al corazón, la verdad, nos sentimos más desubicados que Adán el día de la madre. No tenemos respuesta, no tenemos explicación, y de allí se deriva todo el asunto de nuestra fe, no de la reflexión, de lo que dice la reflexión. Me permito invitarles para que leamos de la primera epístola universal de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 12. Y allí haremos nuestra reflexión. Y como les digo, trataremos a todas luces de tomar medidas con la guía del Espíritu Santo sobre este asunto que el día de hoy nos ocupa. Procederemos a la lectura en la versión Reina Valera, no sin antes darle la gloria y la honra a Dios por todo cuanto nos permite, por esta congregación, por su palabra, clamando para que sea el Espíritu Santo quien ministre en nuestros corazones, quien aguce nuestros sentidos espirituales, para que sea la palabra de Dios nuestra carta de navegación en el día a día. Asimismo, dándole gracias por todo, porque es Dios quien nos tiene con vida, es Dios quien nos guía y nos ministra. Llamemos entonces para que el Padre haga menguar en nosotros la rebeldía, la idolatría, el egocentrismo, el egoísmo, y por el contrario, que seamos un evangelio vivo que los demás puedan leer. Padre, así te lo clamamos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Vamos pues a 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 12, versión Reina Valera 1960. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Solo en estos dos versículos habría toda una disertación inmensamente grande y profunda. Pero esto es solo el abrebocas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis
sin haberle visto, en quien creyendo ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Es un texto bastante amplio, con unas connotaciones bien duras y bien difíciles, porque aborda un sinnúmero de temáticas que normalmente pasamos desapercibidas, normalmente creemos entenderlas y a la verdad yo creo que estamos un poco lejos de entenderlas. Y eso sería una explicación a nuestra crisis de fe. Eso daría una explicación a nuestra condición de fe. A la verdad, y como están las cosas en estos momentos, yo pienso que se ha cumplido gran parte de la escritura, no solo en el tema profético, sino de todo lo demás. Y estamos en un momento donde parecemos teofóbicos. Pareciéramos o parecía una cultura cristofóbica. Todos quieren tener un Cristo de bolsillo, un Cristo que sirva para justificar nuestra condición. Entonces, si pecamos, no importa, como Dios es amor. Y siempre vamos a tener un Cristo que nos ama, independiente de lo que hagamos. Y la verdad, ese no es el Cristo del que habla la Biblia. Es otro muy, muy diferente. Resumiendo un tema que ya hemos vislumbrado con muchísima profundidad en tiempos anteriores, recordemos que la obra que se desarrollaba a través del tabernáculo era el perdón de los pecados del pueblo a través de un sacrificio de sangre. ¿Por qué? Porque Dios demandaba justicia. Dios es justo. Pero en su infinito amor, Dios resuelve el tema entregando a su único hijo para que él muera y su sangre sea derramada una vez y para siempre. Así las cosas, para que esa sangre limpie mi pecado, es fundamental que yo entienda cuál fue la obra de Cristo. Y más aún, cuál fue la obra de Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo por mí? Ah, es que Dios todo lo perdona. Ese es el Dios, el Cristo de bolsillo que hablábamos hace un momento. No.
No todos somos hijos de Dios y recordemos el Evangelio. Cuando dice que solo aquellos que creyeron en Jesucristo y recibieron el Espíritu tuvieron la potestad de ser llamados hijos de Dios. Recordemos el pasaje donde se dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios es necesario que yo comprenda, que yo conozca por lo menos qué fue lo que Dios hizo por mí. Y eso es lo que no tenemos claro. Porque de esta comprensión depende cómo se desarrolla mi existencia como hijo de Dios. Si yo comprendo lo que Dios hizo por mí, mi vida, mi cotidianidad será un reflejo de ello. Y es ahí donde entendemos por qué nuestra vida se torna un caos la mayoría de las veces. No entendemos, ni siquiera conocemos qué fue lo que Dios hizo por nosotros. Dios es justo, Dios es celoso, Dios es justiciero. Si no fuera así, entonces no habría necesidad de que Jesucristo hubiera muerto. Simplemente nos perdona a todos y listo. Hágale, vamos a caber en el cielo, no vamos a caber aquí. Un momento. ¿Y a usted quién le dijo que no pecaba y rezaba y quedaba empatado? ¿A usted quién le dijo que usted podía pecar y que como Dios era amor, entonces no pasaba nada? Dios me perdona y listo, vamos para adelante. O sea, usted esa teoría. Se ha tomado el trabajo de leer la palabra de Dios en cualquier versión. No estoy hablando de religión, cristianos, protestantes, católicos, no estoy hablando de eso. Coja la versión que usted quiera. Lo que acabamos de leer es precisamente esto. Es la explicación de cuál fue la obra de Dios. Y es precisamente la que no conocemos. Cuando los profetas del Antiguo Testamento, tanto los mayores como los menores, profetizaban sobre Jesucristo, no tenían idea de lo que estaban hablando. Ellos recibían el mensaje de Dios y lo transmitían. Y esa profecía no era para ellos, era para nosotros. Ellos no conocían sobre Jesucristo. Tenían una profecía que venía de Dios. Tenían una promesa que venía de Dios, pero no era para ellos. Solo con la llegada de Jesucristo empezó a haber un conocimiento de qué era. Recordemos cuando Jesucristo fue llevado desnudo al templo para la circuncisión, Nicodemo lo cargó y alzando los brazos dijo, Padre, ahora sí me puedo morir tranquilo. Ahora sí ya me puedo ir, porque ya conocí la salvación. De manera que los profetas no lo conocían. Y sin embargo, fueron de alguna manera fieles a Dios. Nosotros se supone que lo conocemos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Mm? Ni siquiera tenemos idea de ello. Y surge aquí una pregunta bien interesante. Y es la pregunta que da objeto a nuestra reflexión del día de hoy. Con la obra que hizo Dios de enviar a su Hijo para que muriera por todos nosotros, ¿de qué nos salvó Dios? ¿Cuál fue esa obra de Dios y de qué nos salvó? Entonces mucha gente diría, bueno, nos salvó del pecado. No, si eso fuera así, la explicaría. Y muchos que creemos en Dios
que creemos en Jesucristo, aún pecamos. Luego, no, no, Dios no nos salvó del pecado, eso no es así. ¿Cómo sabemos que Dios obra en nuestra vida? No lo sabemos. ¿De qué nos salvó Dios? No lo sabemos. Qué tremendo, ¿ah? No, yo sé que Dios obra en mi vida y está conmigo porque me restauró mi vida. No, eso es incidental. Esa es la manifestación de la obra de Dios, pero no es la obra de Dios. Ese no fue el objetivo de que Dios entregara a su Hijo. Es una manifestación del amor de Dios y a la misericordia de Dios. Pero esa no fue la obra de Dios. Eso lo hace Dios por su misericordia, pero no era el objetivo. No, yo sé que Dios está conmigo porque restauró mis finanzas, porque me ha dado una bendición económica gigante. No, no. Yo sé que Dios está conmigo porque Dios me dio un esposo, una esposa maravillosa. Dios restauró mi vida. A ver, la verdad, yo no pienso que esto haya sido así. Pienso que el tema de Dios es muchísimas veces más profundo que eso. Pienso que es muchísimo más fuerte que solo eso, solo la manifestación. ¿De qué nos libró Dios? ¿De la pobreza? Si eso fuera así, todos los hijos de Dios serían muy ricos, multimillonarios. Evangelio de la prosperidad. ¿De qué nos libró? ¿Del dolor? Si eso fuera así, los hijos de Dios no nos dolería nada. ¿De la enfermedad? No nos enfermaríamos. ¿De la angustia? No nos angustiaríamos. Entonces la pregunta es siempre, ¿de qué nos libró Dios? ¿Mm? ¿Qué fue lo que Dios hizo en su obra infinita de amor con su Hijo sobre nosotros? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la gran obra de Dios? ¿De qué nos libra Dios? La respuesta es simple. Y la encontramos allí, en la palabra de Dios. A lo largo de toda la Biblia lo encontramos. Dios nos libró de su ira, de su juicio. Dios nos libró de él, de su juicio, de su ira. Y eso es lo que no hemos entendido. ¿Por qué? Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Luego Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo celoso. Dios sigue siendo justiciero. Dios sigue siendo Dios. De eso nos libró Dios, de su juicio. Porque el juicio viene, el juicio vendrá y será implacable. Y si en ese juicio salimos condenados, esa condena será para una eternidad. Si en ese juicio somos vistos justos a través de la sangre de Cristo, entonces seremos salvos. Y seremos salvos por una eternidad. Ahora sí vemos por qué comprender esto, o al menos saberlo, nos da herramientas para caminar dando testimonio de la obra de Dios en nuestra vida. Ahora podemos pensar y comprender, quizás
al menos conocer que la obra de Dios a través de Jesucristo fue inmesurable, que fue una cosa gigantesca, que fue algo inmerecido, porque nosotros como especie, lo único que nos merecemos es el infierno. Por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, Romanos 1. Y entonces, ¿por qué creemos que nos merecemos la salvación? Y hay gente que es capaz de decir que la salvación fue gratis. Gratis. Eso le costó la vida a Jesucristo, por Dios. Eso le costó la vida a Jesucristo. Gratis. Por Dios, el precio fue altísimo. Lo que pasa es que no lo pagué yo. Lo pagó él. No yo. Y es totalmente inmerecido. Yo no me merecía que otro muriera por mí. Y eso es algo que los ángeles no entienden. Eso es algo que los ángeles no comprenden. Y es como una especie tan pecadora, tan ruin como somos nosotros, hubiéramos sido comprados con un precio de sangre tan elevado por la vida del Hijo de Dios. De manera que la invitación es a revisar con lupa, ya que conocemos de qué nos libró Dios, cuál fue la obra de Dios, que revisemos cómo estamos caminando. Si nosotros apreciamos, si nosotros somos bendecidos, si nosotros somos testigos y evangelio vivo para aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Vale la pena que revisemos permanentemente y evaluemos qué estamos haciendo con la obra de Dios en nuestra existencia. El Señor les guarde, el Señor les ministre, que tengan un muy buen, feliz y bendecido día.